Hola, bienvenidos todos y todas a esta sesión del curso online sobre laboratorios de innovación para la participación. Mi nombre es Javier Ibáñez y yo trabajo en Las Naves, que es el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, en España. Para comenzar esta sesión vamos a arrancar con unas breves pinceladas sobre el contexto en el que operan los laboratorios ciudadanos, el contexto en el que nos movemos actualmente como sociedades. Y resumiendo mucho, podríamos decir que este contexto es, por un lado, un contexto que se enfrenta a problemas complejos, problemas que se ha dado en llamar también como problemas retorcidos o problemas perversos, que son problemas que tienen una serie de características. Por un lado, son problemas difíciles de definir, cuesta explicitar y definir de manera completa cuáles son estos problemas a los que nos enfrentamos. Tenemos percepciones, intuiciones, pero son difíciles de definir en toda su complejidad. Son problemas, por otro lado, que para su resolución no tienen una solución buena o mala. Podemos encontrar soluciones mejores o peores, pero no soluciones definitivas que los vayan a resolver de manera completa. Por otro lado, son problemas que requieren de tiempo para ser abordados, no son problemas que se puedan resolver de manera inmediata, digamos. Son también problemas interdependientes, que tienen relación unos con otros y se realimentan. Son problemas, y esto es importante, cuyas soluciones, las soluciones que podamos tomar para intentar resolverlos, tienen consecuencias y por tanto también se les ha caracterizado, se les ha definido como problemas de un solo tiro. Son problemas en los que las soluciones que busquemos las vamos a poder ensayar una vez porque esas mismas soluciones pueden digamos, complejizar el mismo problema o tener derivadas del mismo, ¿no? Y por último son problemas que nunca vamos a poder resolver de manera completa, vamos a poder amortiguar, vamos a poder reducir su impacto, pero que no vamos a poder solucionar de manera completa. Frente a estos problemas complejos, lo que nos encontramos, caricaturizando un poco, son con instituciones públicas que podríamos denominar como caducas, podríamos caracterizar como instituciones propias del siglo pasado. Son instituciones que en lo fundamental fueron definidas, fueron puestas en marcha en el siglo pasado y que no están preparadas para los problemas complejos a los que nos enfrentamos actualmente como sociedades. Son, por ponerle algunos rasgos, instituciones muy jerárquicas, muy burocratizadas, muy poco flexibles, muy rígidas, poco permeables al contexto, con poca interacción con el contexto en el que se enmarcan. Y esta combinación entre los problemas complejos y estas instituciones, como decíamos, propias de otros tiempos, lo que generan fundamentalmente es desconfianza en la ciudadanía. Podemos ver en esta diapositiva unos datos del último barómetro que hizo el Centro de Investigaciones Sociales en España el mes pasado, en septiembre, en el que pregunta por cuáles son los principales problemas que percibe la ciudadanía. Como pueden ver, entre esos principales problemas, la mayoría de ellos tienen que ver con la política, con los políticos, con las administraciones públicas, en general con el sector público encargado de resolver esos problemas que comentábamos, y muchos otros, los que no están señalados, tienen que ver con cuestiones que en el imaginario fundamental de la ciudadanía son cuestiones que deberían ser resueltas fundamentalmente también por el sector público, ¿no? Decía, estos son datos en España, pero si vemos esta gráfica de un estudio muy reciente también de este mismo año del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, podemos ver que en América Latina también nos encontramos con esta situación incluso un poco más agravada, ¿no? La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, en los gobiernos, en el sector público, en definitivo, es importante. Para terminar con este primer bloque de contexto, podríamos afirmar, siguiendo a Antonio Lafuente, uno de los principales teóricos en el ámbito iberoamericano sobre innovación ciudadana y los laboratorios ciudadanos, que las instituciones públicas, las administraciones, no están preparadas para experimentar. Es algo que no saben hacer, que no está en su ADN, digamos, porque no fueron concebidas para explorar con prácticas inseguras, con modelos inestables, con resultados provisionales, con protocolos abiertos, con datos fragmentarios, con elementos que son los que configuran esa realidad en la que vivimos hoy.
Por tanto, él decía, Antonio, que el sector público solo se siente cómodo trabajando para las mayorías, con usos y hechos normalizados, con reglamentos probados, y por eso necesitan, según Antonio, tomarse muy en serio la creación de espacios en los que se puedan experimentar otras formas de hacer. Y para él y para nosotros esos otros espacios son precisamente los laboratorios ciudadanos, los laboratorios de innovación ciudadana. Y aprovecho, ahora que cité a Antonio Lafuente, para recomendarles uno de los 3 materiales audiovisuales complementarios de los que acompañamos esta sesión. Es una entrevista precisamente a Antonio Lafuente, que le hicieron en la Universidad Nacional de Colombia, en la que explica muy bien cuáles son esos fundamentos teóricos conceptuales que hay detrás de los laboratorios ciudadanos. Les recomiendo que la vean. Después de este primer bloque en el que hemos visto de manera muy resumida cuáles son algunas de las variables de contexto en las que operan los laboratorios ciudadanos, en este segundo bloque voy a compartirles la experiencia de un laboratorio ciudadano concreto, el laboratorio Ciutalab, que hemos puesto en marcha, hemos impulsado desde las naves. Porque tengan también un poco de contexto, les decía, las naves es el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia. Es una entidad que forma parte del sector público local del Ayuntamiento y que fundamentalmente se dedica a la promoción de la innovación social y urbana, poniendo a las personas en el centro de nuestra actuación. Nos dedicamos también a fortalecer las estructuras económicas y sociales en la ciudad, trabajando en la economía del conocimiento desde la innovación. Y por último, y luego volveré a ello, desplegamos la iniciativa Missions Valencia 2030, un nuevo marco, un nuevo modelo de gobernanza de la innovación orientado a misiones de ciudad que mejoren la vida de la ciudadanía. Porque puedan ubicar, voy a mirar un poquito atrás y les contaría que las naves surge entre 2015 y 2016 como Centro de Innovación Social y Urbana, en un momento en el que se produce un cambio de ciclo en las políticas de innovación municipales. Un cambio de ciclo que viene caracterizado por 3 aspectos que a mí me parecen relevantes. El primero de ellos es que veníamos de un modelo de innovación basado en lo que en la literatura se denomina un modelo de triple hélice, que tiene que ver con quiénes operan en el ámbito de la innovación, en los procesos de innovación. En ese modelo de triple hélice, fundamentalmente los actores relevantes son el sector privado, las empresas, de distinto tipo, de distinto tamaño, de distintos sectores, el sector académico, las universidades, los centros de investigación, digamos, donde se genera el conocimiento disciplinar experto, y en tercer lugar el sector público. Con este cambio que les comentaba de ciclo, lo que hacemos es incorporar una cuarta hélice en el modelo de innovación, que es la ciudadanía. Y la ciudadanía fundamentalmente, o en un primer momento, a través de sus expresiones organizadas, de la sociedad civil organizada, asociaciones, fundaciones, colectivos, organizaciones, etc. Esto, de alguna manera, lo que busca es democratizar los procesos de innovación incorporando a esta cuarta hélice. Una segunda variable de este cambio de modelo tiene que ver con el qué, con cuál es el objeto o el resultado final que se busca con la innovación. Veníamos de un modelo en el que, caricaturizando un poco, simplificando, el objetivo fundamental de los procesos de innovación tenía que ver con impulsar el crecimiento económico, con el desarrollo económico, un poco en consonancia con cuáles eran los agentes que participaban de esos procesos, y con este cambio de modelo lo que se apunta es a que el objetivo final de los procesos de innovación sea mejorar la calidad de vida en un sentido amplio de las personas que viven en la ciudad. Eso tiene que ver con el modelo económico, pero también con otro montón de cuestiones relacionadas, ¿no? Y en tercer lugar, se produce un cambio que tiene que ver con el cómo. Y ese cambio del cómo implica un montón de variables, pero yo destacaría fundamentalmente una, y es que pasamos de un modelo en el que se entiende de manera que hay una relación de manera biunívoca entre innovación y tecnología, que toda la innovación tiene que ver con procesos tecnológicos, con innovaciones tecnológicas, y pasamos desde ahí a un modelo en el que la tecnología es importante, pero es importante cuando es necesaria, ¿no? También se pueden producir un montón de innovaciones que no tienen que ver necesariamente con ese factor tecnológico. Bueno, ese es un primer momento en el que se produce un cambio de ciclo, como les decía.
Hay un segundo hito que se produce entre 2019 y 2020, como comentaba con anterioridad, y que tiene que ver con el paso a orientar la política de innovación municipal por misiones. En aquel momento, la economista Mariana Mazzucato ya estaba evaluando el programa marco de innovación de la Unión Europea, el que se llamaba Programa Horizonte 2020, y una de sus principales propuestas de cambio en ese programa marco, que se han asumido en el siguiente programa marco, en el programa Horizonte Europa, tenía que ver con la orientación de la política de innovación y esa orientación por misiones. En el caso de la Ciudad de Valencia asumimos esta lógica de orientación por misiones y hasta la fecha ya hemos hemos definido una primera misión de innovación para la Ciudad de Valencia, que es convertirse en una ciudad climáticamente neutra en el año 2030. Esta apuesta pionera de la Ciudad de Valencia luego se ve reforzada porque la propia Unión Europea elige también una serie de misiones de innovación, también orienta su política de innovación por misiones, y una de las misiones que define la Unión Europea es que 100 ciudades de Europa consigan ser climáticamente neutras en 2030. Y entre esas 100 ciudades europeas hay 7 ciudades españolas y una de ellas es la Ciudad de Valencia. En este marco estratégico que se define en el marco Missions Valencia 2030, del que les hablaba, se habla específicamente de que las misiones de innovación deben crear un marco que impulse y provoque actividad innovadora entre múltiples y distintas disciplinas científicas, entre diferentes sectores industriales, y sobre todo habla de lo que ya les comentaba, de los agentes del modelo, y apuesta por ese modelo de cuádruple hélice en el que, además del sector privado, el sector académico y el sector público, incorpora a la sociedad civil. Y hace especial énfasis en esta cuestión, en incorporar a la denominada cuarta hélice, la ciudadanía y la sociedad civil, de la que afirma que debe tener un papel protagonista en el proceso de implicación cívica para alcanzar estas misiones de innovación. Y en este marco es que muy recientemente, a finales del año 2021, desde las naves ponemos en marcha un programa de innovación ciudadana para intentar dar una vuelta de tuerca, digamos, a esa implicación de la ciudadanía en los procesos de innovación, y como parte de este programa de innovación ciudadana ponemos en marcha un laboratorio ciudadano al que denominamos Citalab. ¿Cómo entendemos desde las naves este laboratorio ciudadano orientado al logro de la misión climática de momento? Bueno, entendemos que Citalab, que surge, como les decía, en el programa de innovación ciudadana de las naves, debe ser un espacio en el que la ciudadanía pueda juntarse, pueda reunirse, a pensar cuáles son los retos que tiene la ciudad y a buscar de manera colaborativa soluciones innovadoras para afrontar estos retos, ¿no? Un lugar en el que aprender a participar, en el que aprender a experimentar, a producir de manera conjunta, colaborativa, estas soluciones. Un espacio de investigación e innovación en el que reunir a personas diversas, con perfiles diferentes y con experiencias y saberes diversos, ¿no? Ponemos mucho énfasis en esta cuestión de no solo de que los agentes sean de ese denominado modelo de cuádruple hélice, sino que las personas que se reúnan provengan de sectores diversos y vengan con perfiles diversos, porque entendemos que de esa mezcla de saberes diferentes es de donde pueden surgir las mejores soluciones innovadoras. Bueno, esto tendría que ver con el qué, en relación al cómo operamos, cómo trabajamos en este laboratorio ciudadano. Bueno, un paréntesis para explicarles que cuando pusimos en marcha este laboratorio ciudadano, en lugar de definir únicamente desde las naves cómo queríamos que funcionara, lo que hicimos fue poner en marcha un proceso de codiseño. Invitamos a una serie de agentes de las 4 hélices del ámbito de la innovación ciudadana para que nos ayudaran a definir cómo tenía que funcionar este laboratorio, y decidimos que este laboratorio debía funcionar con 4 valores fundamentales. El primero de ellos, y ya hemos utilizado el término con anterioridad en esta presentación, es el de la colaboración, ¿no? El laboratorio debe ser un espacio, un lugar en el que desarrollar propuestas, proyectos de manera colaborativa y en el que colaborar y aprender a colaborar. Un segundo valor entendíamos que debía ser el de la apertura, y apertura en un doble sentido: apertura de entrada, en el sentido de que el laboratorio debe estar abierto a la llegada de cualquier persona que llegue además con esa apertura de ideas para proponer soluciones,
pero que esté dispuesta también, que esté abierta a que esas soluciones, esas ideas que proponen se puedan enriquecer desde la mirada de otros. Y decía, apertura de entrada, pero también de salida, en el sentido de que para nosotros es muy relevante, es fundamental documentar todas esas propuestas que se trabajan en el laboratorio y que toda esa documentación que se genera, todo ese conocimiento que se genera en el laboratorio sea un conocimiento abierto para que otros agentes puedan hacer uso de él. En tercer lugar, decíamos, un tercer valor sería el de la experimentación, y entendemos que un laboratorio debe ser un espacio en el que experimentar sin temor a equivocarse, en el que podamos ensayar sin miedo a la presión de tener que obtener resultados concretos, ¿no? Que tengamos una posibilidad de eso, de experimentar, de ensayar y de equivocarnos para aprender también de esos errores. Y por último, nos parecía fundamental un cuarto valor que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con crear un espacio en el que entre todas y todos los que participemos cuidemos tanto a las personas que operamos en el laboratorio como a la propia institución, incluso al territorio en el que nos ubicamos, ¿no? ¿Y cómo operamos en concreto en este laboratorio? Bueno, fundamentalmente a través de dos instrumentos, de momento, porque el laboratorio está abierto a cambios, a modificaciones, a incorporar instrumentos o a eliminar los que no funcionan. Uno de ellos, lo que llamamos talleres de producción colaborativa, el segundo, el acompañamiento a comunidades de aprendizaje y práctica. ¿Qué son los talleres de producción colaborativa? Bueno, funcionan de la manera que pueden ver en esta imagen. Hemos desarrollado una metodología inspirada en lo que ya han hecho otros laboratorios con anterioridad, y es una metodología de doble convocatoria. En un primer paso definimos de manera colaborativa cuáles son los retos dentro en el marco de la misión climática a la que pretendemos contribuir, cuáles son los retos concretos que tenemos que resolver. Publicamos esos retos y abrimos una primera convocatoria en la que lo que buscamos son ideas de la ciudadanía, de cualquiera de los agentes del modelo de innovación, que piensen que pueden ser ideas de utilidad, ideas innovadoras para resolver esos retos. Y cuando digo ideas me refiero a ideas formuladas de manera muy abierta. No buscamos proyectos cerrados, no buscamos proyectos concretos, sino ideas en un sentido muy genérico, porque de esas ideas elegimos algunas que publicamos junto con una segunda convocatoria, que es la convocatoria de personas colaboradoras. Y lo que hacemos es buscar personas que quieran colaborar con el desarrollo, con el prototipado de alguna de esas ideas que hemos seleccionado. Esto tiene dos implicaciones concretas, y es la primera, que cuando alguien presenta una idea a la primera convocatoria, deja de ser desde el momento que presenta la idea propietario de esa idea, porque lo que hace es poner a disposición esa idea para que un equipo de gente, de personas colaboradoras, junto con ella, las puedan desarrollar, las puedan prototipar. Y en segundo lugar, eso implica que esa idea que se presenta durante el proceso de los talleres de producción colaborativa puede cambiar, puede mutar, puede convertirse en algo muy diferente de lo que era la idea original. Insisto, primera convocatoria de ideas, segunda convocatoria de personas colaboradoras, y a partir de ahí se desarrollan los talleres de prototipado colaborativo, los talleres de producción colaborativa, que lo que buscan es que esos equipos de personas colaboradoras generen una primera versión prototipada de las ideas que se presentaron. Y finalmente lo que buscamos también es un proceso de acompañamiento de esas ideas prototipadas para que no se queden únicamente en el prototipo, sino que puedan llegar a desarrollarse, a testearse en contextos reales y de manera ideal a replicarse o a escalarse en otros contextos. Como les decía, el laboratorio es muy reciente. Arrancamos con él en 2022 y ha habido una única convocatoria de este laboratorio ciudadano que lanzamos este año. En esa convocatoria se recibieron una serie de ideas, seleccionamos 5, que son las que pueden ver en esta diapositiva, con ideas relacionadas con la puesta en marcha de una red de semilleros urbanos, con herramientas para mejorar la calidad del aire en la ciudad, con el desarrollo de una metodología, digamos, de renaturalización urbana basada en sistemas de jardinería con muy pocos insumos, con muy poca necesidad de cuidado por parte de recursos humanos, de personas. Una cuarta idea que tenía que ver con el impulso a comunidades energéticas locales, y una quinta que tenía que ver con la definición de rutas por la Huerta de Valencia. Valencia es una ciudad que se caracteriza por estar rodeada por una huerta milenaria y muy productiva, y esta quinta propuesta tenía que ver precisamente con generar rutas que pongan en valor ese patrimonio cultural, paisajístico, histórico de la huerta de la ciudad. Les dejo
con un vídeo muy breve en el que pueden ver cómo transcurrieron esos talleres de producción colaborativa. El proyecto es un proyecto de simbiosis. Consiste en que yo tengo semillas y necesito renovarlas, como semillero de las naves, y presto esta simiente a huertos urbanos que me las renuevan todos los años. Entonces, al final de la temporada de cultivo, se me devuelve la simiente al semillero y entonces mantenemos la simiente viva, el patrimonio vivo de nuestros antepasados. Y estas 2 semanas, básicamente, ha sido una lluvia de ideas constante y luego hemos ido perfilando todo ese proceso del préstamo, de cómo tiene que formarse, por ejemplo, con un contrato o a quién tenemos que contactar. Hemos buscado gente que quiera o que esté dispuesta a recibir nuestras simientes a cambio de al final de temporada devolvérnoslas. La nostra proposta era ampliar la instal·lació fotovoltaica que tenim en la comunitat energètica, ampliar-la a més instal·lacions, de forma que més veïns puguen beneficiar-se d'esta comunitat energètica. A més, al participar en estos tallers hem conegut a gent superpreparada que ens ha donat idees i ens ha obert més este món de les comunitats energètiques, ensenyant-nos tot el palmito de possibilitats que pot tindre una comunitat energètica. I hem creat una caixa de ferramentes per a poder replicar-la a altres barris i hem creat també des de com crear comunitat en els fullets bàsics, en tríptics, per a aconseguir aquest objectiu. Bien, pues la Ciudad Respira se presentó como idea al Ciutat Lab, esperando desarrollar una actividad didáctica sobre la temática de la contaminación del aire, para desarrollarse en cualquier centro. Sin embargo, esta idea la hemos evolucionado a lo largo de los talleres del Ciutat Lab y hemos llegado ya no solo a una actividad didáctica, sino a una metodología con unas herramientas o un pack de recursos para llevar adelante un proyecto en cualquier centro, efectivamente, y sobre esta temática. Este projecte consisteix en tractar de desenvolupar una metodologia per tal de reconvertir zones abandonades en espais verds i tractar també de canviar la percepció que té la gent sobre aquests espais. Les naves ens han ajudat a contactar amb gent per tal que aquest projecte arribi a bon port. El projecte era per a fer una app per a interpretar el que era l'horta de la zona de Castellar-Llobregat, que és on visc, és el meu barri, i pensarem en això, en fer una app que poguera fer autònoma la gent a l'hora de descobrir l'horta, poder passejar per ella, poder gaudir-la com la gaudim tots els veïns d'allí,
però quan vinguérem així ha evolucionat en fer una aplicació d'un centre d'interpretació mòbil, que qualsevol associació, ajuntament xicotet, qualsevol col·lectiu que no pugui tindre recursos per a buscar un programador, fer aquest tipus de coses, pugui aprofitar-se d'aquesta app per a poder generar el seu propi centre d'interpretació del seu espai d'interès que tinga en el seu poble. I així és com ha evolucionat el projecte. Y como les decía, después de este prototipado de las ideas, después de estos talleres de producción colaborativa en los que se genera una primera versión prototipada de estas ideas, nuestra intención es acompañar estas propuestas para que puedan testearse en contextos reales, incluso en la mejor de las situaciones, poder replicarse en otros contextos o escalarse. Y para ello lo que intentamos es alinear ese acompañamiento con otros instrumentos de los que ya dispone o bien el propio Centro de Innovación Las Naves o el Ayuntamiento de Valencia. Y les pongo algunos ejemplos. El Ayuntamiento de Valencia ya dispone de una convocatoria anual de subvenciones y premios a proyectos de innovación ciudadana. Bueno, una manera de acompañar estas propuestas prototipadas es que puedan presentarse a esa convocatoria de subvenciones. En el caso de las 5 propuestas que les comentaba de la primera edición del laboratorio, 2 de ellas se han presentado a la convocatoria de subvenciones de este año. Un segundo instrumento del que disponemos en Las Naves es una aceleradora de emprendimientos de triple impacto. O sea, acompañamos, intentamos acelerar emprendimientos que además de impacto económico, emprendimientos empresariales, que además de impacto económico generen también impacto social, impacto ambiental positivo. Bueno, de esas ideas que se prototipan, si alguna de ellas tiene una lógica más, o que puede ser impulsada como un emprendimiento económico, las derivamos a esta aceleradora, al Colab, para que puedan ser acompañadas. Un tercer instrumento del que dispone la ciudad a través del ayuntamiento son los presupuestos participativos. Desde hace varios años, desde el 2016, el Ayuntamiento de Valencia tiene una convocatoria anual de presupuestos participativos, digamos. Bueno, puede haber propuestas de las que se prototipen en los talleres de producción colaborativa, cuyo recorrido, por la tipología de ideas, puede ser presentarse a esos presupuestos participativos si tienen que ver con infraestructuras públicas o con mejora del espacio público, por ejemplo. Y hay un cuarto instrumento, que estamos generando desde el propio Laboratorio Ciudadano. Les hablaba de él con anterioridad. Son las comunidades de aprendizaje y práctica, el acompañamiento a comunidades de aprendizaje y práctica. ¿Qué son estas comunidades? Bueno, recogiendo la definición de uno de los socios con los que trabajamos en Las Naves, Colaborabora, una comunidad de aprendizaje y práctica es un entorno de aprendizaje compartido en el que distintas personas, a la vez que se conocen, se reconocen y establecen redes de confianza, investigan y experimentan de manera práctica sobre cuestiones concretas que les interesan de manera informal, interactuando, intercambiando saberes, generando inteligencia colectiva, socializando experiencias y activando prototipos y generando transferencia. Bueno, como les decía, puede que algunas de esas propuestas que se prototipan en los talleres de producción colaborativa, el recorrido que tengan sea la conformación de una comunidad de aprendizaje y práctica que siga experimentando, digamos, con esa idea de manera permanente, ¿no? Y eso es un segundo instrumento que queremos poner en marcha desde el Laboratorio Ciudadano que impulsamos desde Las Naves. Bueno, para terminar este bloque, les dejo con unos breves cortes de una noticia que apareció en televisión, en la televisión local en Valencia, cuando pusimos en marcha este Laboratorio Ciudadano en el que se recogen algunas de las ideas que he compartido con ustedes. Bueno, pues lo que intentamos poner en marcha es un espacio en el que podamos reunir a gente diversa para pensar el futuro de la ciudad. Ese sería el titular, digamos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, la lógica desde la que trabajamos es que los procesos de innovación, que tradicionalmente han estado como vinculados a algunos actores concretos, ¿no? A la universidad, a la empresa, tienen que ser procesos que se democraticen y en los que la ciudadanía, la gente normal, como tú y como yo, también pueda participar, porque pensamos que los retos que afrontan la ciudad son de tal envergadura que tenemos que juntar conocimientos diversos y saberes diversos para poderlos enfrentar de manera colectiva.
Y ese es un poco el espacio que pretendemos poner en marcha, ese laboratorio ciudadano en el que pensar juntos cómo solucionar, dar respuestas innovadoras a esos retos que tiene la ciudad. Incluso para que nos digan cuáles consideran que son los retos, o sea, no solo para que busquen soluciones a los retos, sino para que puedan participar en la priorización de esos retos, cuáles son las cosas que les preocupa a la ciudadanía, ¿no? Para priorizar las soluciones a esos problemas. Y luego también en las soluciones que sean partícipes, que no sean menos receptores de soluciones que piensan otros o otras, sino que sean protagonistas en la definición de esas soluciones. Nosotros hemos decidido intentar arrancar con dos herramientas. Una serán los talleres de producción colaborativa y la otra serán las comunidades de aprendizaje y práctica. Los talleres de producción colaborativa intentan ser espacios donde coproduciremos de manera colaborativa ideas que respondan a retos que hemos identificado que respondan a las necesidades de la sociedad. Y las comunidades de aprendizaje y práctica son espacios, grupos de trabajo un tanto más permanentes sobre un tema concreto, y la gracia de estas comunidades es que agrupan intereses diversos y perfiles diversos y saberes diversos, porque creemos que no hay un único saber experto, sino que la pluralidad de saberes suma, y creemos mucho en la inteligencia colectiva que se genera en esos espacios de coordinación. O sea, no queremos tampoco predefinir los retos nosotros, sino salir fuera, escuchar, hacer una escucha activa y entender realmente cuáles son las necesidades para que identificar los retos fuera, no desde aquí, sino identificar los retos fuera en la ciudadanía o parte de la ciudadanía. Bueno, por resumir lo que hemos visto hasta ahora, si recuerdan, empezamos con un primer bloque en el que caracterizábamos de alguna manera el contexto en el que operaban los laboratorios ciudadanos, decíamos, un contexto en el que se juntan, por un lado, problemas complejos a los que nos enfrentamos como sociedades, y instituciones, digamos que poco preparadas, instituciones públicas poco preparadas para afrontar estos retos, ¿no? En un segundo bloque les compartía la experiencia del Ciutalab, el laboratorio ciudadano que hemos puesto en marcha desde las naves, y ahora lo que me gustaría es darles algunas referencias más de otros laboratorios ciudadanos que han surgido en los últimos años, ¿no? Es, creo, este ámbito de la innovación ciudadana un ámbito emergente, digamos, no tenemos una historia excesivamente larga, pero sí diría que es un ámbito en ebullición, digamos, un ámbito en el que están surgiendo prácticamente cada día nuevas instituciones que apuestan por esta práctica de innovación ciudadana. Por ponerles dos ejemplos muy recientes de estos últimos días, hace apenas unos días nos llegaba la noticia de que en Alicante, una ciudad relativamente cercana a Valencia, la ciudad en la que yo vivo, se está poniendo en marcha un laboratorio ciudadano, pero también en Asturias, en el norte de España, se está impulsando la puesta en marcha de un laboratorio ciudadano para trabajar específicamente sobre la economía de los cuidados y la corresponsabilidad, ¿no? Son noticias muy recientes, pero por ponerles algunas referencias, en primer lugar, quería darles un marco como muy general. Cuando hablo de referencias de laboratorios ciudadanos o de instituciones que apuestan por la innovación ciudadana, quería darles una primera definición abierta, pero como para situar en qué ámbito nos movemos cuando nos referimos a este tipo de instituciones. Y diría que en general, aunque puede tener prácticas diferentes, metodologías diferentes, enfoques diferentes, hablamos de innovación ciudadana cuando pensamos en una innovación, en procesos de innovación que surgen de la implicación activa de la sociedad, de las personas, de las comunidades afectadas por esos problemas que comentábamos al principio, que experimentan colectivamente situaciones para mejorar la vida en nuestros barrios, en los lugares en los que vivimos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y cuando las propuestas que se generan en esos espacios, en esos procesos de innovación ciudadana, se producen con la interacción de agentes de tipos y sectores diversos, mezclando distintos tipos de conocimientos, y fundamentalmente el conocimiento disciplinar experto propio de los centros académicos, de los centros de investigación, con el conocimiento propio de la ciudadanía, el conocimiento fruto de la experiencia, de la vivencia, ¿no? Y decía, por darles algunas referencias concretas, me gustaría empezar en el Estado español. También de manera muy reciente se está poniendo en marcha un espacio, una articulación, una red que hemos dado en llamar Colaboratorio de Innovación Ciudadana, que intenta articular a distintas experiencias, distintos proyectos, tanto desde el sector público como desde el sector privado, desde otros ámbitos, que tienen como objeto de actuación la innovación ciudadana. En el caso de Valencia,
Las Naves es uno de los agentes impulsores de este colaboratorio de innovación ciudadana, pero también Carpe, una pequeña cooperativa que lleva tiempo trabajando desde estas lógicas de innovación ciudadana. En el País Vasco, en Euskadi, hay dos instituciones que se han sumado al colaboratorio. Por un lado, Colaborabora en Bilbao, es también una cooperativa, una pequeña cooperativa que está trabajando desde hace años en el ámbito de innovación ciudadana, y Tabacalera en Donosti, en San Sebastián, que es una institución pública que también apuesta por estas lógicas. Bueno, en Cataluña también hay dos instituciones públicas, en este caso, que se han sumado al colaboratorio de innovación ciudadana. Por un lado, el City Lab, probablemente el laboratorio decano en el Estado español, en Cornellà y Llobregat, y en Barcelona, el Canòdrom, que es un centro, un ateneo de innovación digital y democrática. En Extremadura están los compañeros de Ecosistemas, también una pequeña entidad que viene trabajando tanto en el Estado español como en Portugal, en el ámbito de innovación ciudadana. Y finalmente, en Zaragoza, en Aragón, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Estas son las entidades que estamos conformando a día de hoy esta red, esta articulación que hemos llamado Colaboratorio de Innovación Ciudadana, que es un espacio en el que intentamos articular las distintas entidades que trabajan en este ámbito para intercambiar, para poner en común, para generar proyectos conjuntos. Les animo a que busquen información sobre ellas, porque también van a conocer otras experiencias diferentes de instituciones que trabajan en el ámbito de innovación ciudadana. Y les dejo con un pequeño corte de vídeo, también de una noticia en la que uno de los compañeros, Ricardo Antón, de Colaborabora, cuando hicimos la presentación del colaboratorio, explicaba de manera breve en qué consiste este espacio de articulación. Nosotros formamos parte de una red que se llama Colaboratorio de Innovación Ciudadana, y un poco la idea es, pues, todos estos movimientos, espacios, infraestructuras, procesos que están surgiendo, ¿no? Pues que surgen desde lo local, pero ver cómo conectarlos a nivel estatal, ¿no? Para un poco construir como relaciones, ¿no? Que fortalezcan los procesos que se hacen en lo local, y también generar como recursos, infraestructuras, proyectos compartidos, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo conectar lo local un poco con lo estatal, y qué cosas podemos hacer juntas, ¿no? Yo creo que sobre todo hay muchas cosas de compartir herramientas, compartir metodologías, compartir recursos, por ejemplo, tecnologías que podemos desarrollar, que están todavía sin desarrollar o tienen un desarrollo incipiente. Si nos ponemos a desarrollarlas y testearlas juntas, ¿no? Porque muchas veces también incluso desarrollamos cosas que luego solo utilizamos nosotras, y aquí un poco la idea es poder desarrollar y utilizar de forma compartida, ¿no? Y yo creo que sobre todo también hay una parte que lo que tenemos que desarrollar es una cultura de la colaboración. Quizás si desarrollamos esa cultura de la colaboración vamos a poder identificar muchas cosas que ahora pensamos que son nuestras, para entender que no son nuestras, sino que son de todas, y que cuanto más las compartamos, más potencia van a coger, ¿no? Y en el ámbito latinoamericano también quería compartir con ustedes la experiencia del programa de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, que es una propuesta que tiene como objetivo promover la innovación ciudadana en los países de Iberoamérica, ¿no? Y que entiende, porque tengan también una definición no tan diferente, pero que puede ser complementaria a alguna de las que ya hemos mencionado, para la SEGIB, para la Secretaría General Iberoamericana, la innovación ciudadana son aquellos procesos que experimentan la resolución de problemas sociales con tecnologías y metodologías abiertas, digitales, sociales, ancestrales, a través de la propia comunidad afectada. Bueno, desde este programa de innovación ciudadana de la SEGIB han venido impulsando laboratorios ciudadanos a lo largo del subcontinente, como pueden ver en esta imagen, algunos con una lógica o con un carácter más permanente, otros con un carácter más temporal, pero también ahí hay un montón de experiencias diversas a las que pueden llegar buscando información para hacerse una idea más completa de cómo operan estos laboratorios ciudadanos. Les dejo ahora con otros dos materiales, o les sugiero otros dos materiales complementarios, los dos relacionados con una institución, Media Lab Prado, que fue una de las instituciones pioneras en el ámbito de la innovación ciudadana, una de las instituciones pioneras en autodenominarse o autocaracterizarse como laboratorio ciudadano,
y que sembró las semillas que luego hemos ido recogiendo muchas otras instituciones para poner en marcha estas prácticas. En concreto son dos vídeos a los que pueden acceder pinchando en estas imágenes. Uno de ellos es una entrevista en una charla TED a Marcos García, que fue durante muchos años director de Media Lab Prado, y el segundo vídeo es un documental de algo más de media hora de duración que hicieron desde Media Lab Prado, un poco recogiendo la experiencia de su funcionamiento, de su manera de operar. Bueno, y por concluir esta sesión, la intención ha sido compartirles con un poquito más de detalle una experiencia concreta, la experiencia del laboratorio ciudadano que estamos impulsando desde las naves, Ciutalab, para que pudieran conocer cómo estamos funcionando, darles también una serie de referencias de otros laboratorios ciudadanos o de otras instituciones que trabajan desde esta lógica de la innovación ciudadana, como para que tengan también la capacidad de buscar y de conocer otras experiencias. Y me gustaría terminar compartiendo con ustedes tres elementos que a mí me parecen relevantes en la lógica de funcionamiento de los laboratorios ciudadanos y que tienen que ver con aquellas cuestiones que creo que se pueden conseguir en última instancia desde la innovación ciudadana o desde estas prácticas de los laboratorios ciudadanos. En primer lugar, los laboratorios ciudadanos son espacios, como hemos visto, en los que pueden surgir soluciones innovadoras a los retos socioambientales a los que nos enfrentamos como sociedades, ¿no? Esos retos complejos, retorcidos, perversos de los que hablábamos en el contexto, cuando hablamos inicialmente del contexto en el que operan, ¿no? Entonces, eso ya en sí tiene un valor concreto, digamos, la experimentación para la propuesta de soluciones innovadoras a esos retos. Pero en un segundo lugar, creo que los laboratorios ciudadanos son importantes porque pueden ayudar a preconfigurar un nuevo tipo de instituciones públicas. Si decíamos al inicio de esta sesión que una de las características del momento en el que vivimos es que las instituciones públicas, en líneas generales, son instituciones que no están preparadas para afrontar los retos complejos a los que nos enfrentemos como sociedades, entendemos que estos laboratorios pueden ser prototipos en sí mismos de una nueva manera de institucionalidad, de un nuevo tipo de instituciones más abiertas, más flexibles, menos burocráticas, menos jerárquicas, más permeables, que puedan ayudar a configurar un nuevo tipo de institucionalidad pública. Y en tercer lugar, entendemos que los laboratorios ciudadanos pueden ser también un espacio que ayude a generar comunidad, a construir comunidad, ¿no? Y en un momento en el que entendemos que el triunfo de ciertas doctrinas en las últimas décadas lo que ha contribuido es a generar sociedades cada vez más individualizadas, más desagregadas, digamos, en las que da la sensación de que los problemas a los que enfrentamos cada uno tiene que resolverlos de manera individual. Desde esa lógica que comentábamos al principio de que los problemas a los que nos enfrentamos son complejos, no vamos a poderlos resolver de manera individual. Y en este sentido los laboratorios ciudadanos también son espacios en los que construir comunidad, generar lazos con la gente con la que vivimos para podernos enfrentar, habilitarnos para podernos enfrentar de manera colectiva a los retos a los que nos enfrentamos como sociedades. Bueno, y con esto terminaríamos esta sesión. Les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición para cualquier duda, para cualquier comentario que me quieran hacer llegar. Al principio de la presentación tienen mis datos de contacto. Muchísimas gracias.